Especialista en clínicas pediátricas en el Centro Formador Hospital Infantil Municipal de Córdoba, especialista en emergentología pediátrica del Hospital de Niños de la Santísima Trinidad. También hizo un posgrado en toxicología, médico aeroevacuador y es bombero voluntario de Oliva Regional 9. Actualmente presta el servicio de emergencia prehospitalaria, Dirección de Emergencias Médicas, 107 Córdoba Capital. También trabaja en el Departamento de Emergencia Pediátrica del Hospital Regional Pasteur Villa María y también en consultorios privados de Oliva, Delegación Oliva y Justo de Arac, San Luis. Bienvenido, tengo más cosas para decir. Bienvenido, doctor Lucas Stefani, ¿cómo estás? Placer estar de nuevo con ustedes. Gracias. Muchas gracias por esta nueva convocatoria. No, es un placer. Bienvenido aquí a próximo capítulo a Radio Sónica. La verdad, si tengo que decir, tu currículum es muy extenso, así que resumí en algunas cosas porque todo lo que haces, no sé cómo haces, pero bueno. Bombero. Bombero, veo ahí, felicitaciones, el 2 de junio fue el día de bombero, te lo escribí en tu Instagram, en tu Facebook, feliz día del bombero. Y veo que te reciben en el hospital, siempre hay un perro que te recibe, ahí veo las fotos del recibimiento, todo. Y son las cosas de la vida, digamos, lo que uno va viviendo día a día. Para mí, bueno, bombero voluntario yo siempre lo he tomado como una pasión. Yo siempre digo, para mí el hobby más grande que yo tengo es ir a los bomberos. Es como mi cable a tierra. Así que inclusive lo hice de grande, más allá de que de niño uno veía esos camiones, el cuartel o los chicos con los trajes esos muy lindos y lo veía desde muy lejos y por cuestiones personales y laborales no lo podía hacer. Pero bueno, casualmente este 2 de junio cumplí ya 10 años en la institución, así que bueno, me siento muy feliz de poder hacerlo y de seguir progresando porque más allá de todo lleva su práctica y su entrenamiento, ¿no? Claro. No es tan fácil tampoco ponerse un traje y salir a apagar un incendio. Lleva su tiempo y su dedicación y bueno, uno lo hace con mucho placer porque nosotros, por ejemplo, en el cuartel nuestro nos juntamos los lunes y los miércoles a las 10 de la noche, hace de 10 a 12 son las reuniones, cuando uno ya viene de toda una jornada laboral, pero bueno, lo hacemos como te digo, con mucho placer, inclusive anoche estábamos medio cansados todos y uno de los compañeros había organizado una práctica con equipo autónomo, con el equipo este para respirar, y estoy cansado, le digo, bueno, dale, estamos todos cansados y te estimulan para hacerlo, entonces eso es lo bueno del grupo que uno lo acompaña, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Y la verdad que aparte de todo lo que haces, que es hermoso, es muy arriesgado ser bombero, porque varias veces les cuesta la vida o tienen accidentes muy graves. Sí, por supuesto que tiene sus riesgos. Hay muchos, por ahí salen algunas cuestiones en las redes sociales que dice el bombero está loco porque entra donde todos salen. En realidad pasa más que allá por una locura, más que por una pasión. Por eso le decía, si uno pregunta a todos los compañeros, lo que a uno le lleva a hacer eso es a salvar las vidas, o sea, primero las vidas y después los bienes, ¿no es cierto? Claro. Pero uno trata de hacer el mejor trabajo posible, pero para minimizar los riesgos, justamente lo que uno hace es entrenarse, practicar. En eso somos bastante intensivos de todos los lunes y todos los miércoles hacer alguna práctica de algo, de rescate en altura, de rescate en pozos, de primeros auxilios, bueno, en el caso de anoche, equipo autónomo. Entonces, lleva todo el entrenamiento, ¿no? Para minimizar los riesgos, de mucha práctica. Sí, la verdad que sí. Bueno, hoy vamos a hablar de intoxicación con monóxido de carbono y vos me dijiste que ponga en un enemigo silencioso y letal, porque realmente es así la intoxicación. Así que te cuento, antes de que empieces a hablar, hay un montón de mensajes en Instagram con respecto al tema que vos ibas a hablar. No sé si viste, tenemos casi 200 me gustas con respecto a este tema. Y hubo muchísimas preguntas, muchísimas, con respecto a este tema que querían ver cómo lo ibas a explicar, que por favor lo expliques, que en muchas provincias hay muchos problemas con esto, con intoxicación y no se dan cuenta de lo que pasa. Así que bueno, te quiero felicitar porque la verdad que ha sido un tema que está todo el mundo preocupado, más en esta época del año. Sí, casualmente, bueno, cuando ustedes me convocaron y tenía otros temas para hablar, pero surgió esto del monóxido porque hemos visto que se han incrementado la cantidad de accidentes por monóxido de carbono en los últimos tiempos. Bueno, si bien ya es común
que en épocas de frío, generalmente cuando se producen estos accidentes, hemos tenido un aumento notorio en la cantidad de casos. Y justamente es un tema que convoca también a ambas profesiones mías, como por ejemplo el de rescate en ambulancia, el de bomberos y el de médico en la guardia. O sea, me ha tocado atender en estas últimas 2 semanas distintas situaciones de intoxicación con monóxido en ambos terrenos, tanto en la parte prehospitalaria como en la parte hospitalaria. Hace poquito me tocó una familia completa atenderla en el hospital de Villa María y la semana pasada un señor que había sufrido un incendio de vivienda, porque ese es el tema, debido a los métodos de calefacción que usa la gente, también se incrementan los riesgos de incendio dentro de los domicilios, porque por ejemplo una estufa que esté cerca de un sillón o de una ropa, o a veces dejamos colgadas unas ropas en algunas áreas en donde está muy intenso el calor, eso levanta temperatura y puede generar un incendio dentro de las viviendas y con la consecuente intoxicación de monóxido de carbono. ¿Por qué te decía, Beatriz, de poner ese nombre? Porque realmente es un enemigo muy, muy peligroso y es silencioso. Primero te voy a tratar de explicar de que el monóxido de carbono es un gas, ¿sí? Se genera por la combustión incompleta de distintos materiales. Por ejemplo, si yo prendo un trozo de madera, se va a liberar monóxido de carbono. O, por ejemplo, con los artefactos que normalmente tenemos en nuestras casas, como por ejemplo los calefones, los calefactores, los hornos, las cocinas, cuando funcionan mal, también pueden generar este monóxido de carbono. Por eso ustedes vean y presten atención en sus hogares, una cosa muy simple, muy sencilla es ver el color de la llama. Porque no es lo mismo el gas que sale, el gas natural o el gas envasado, que el monóxido de carbono. Si ustedes ven que hay una pérdida, ven o sienten, por ejemplo, que hay olor a gas, eso es el gas de la cocina o el gas de un calefactor que está perdiendo, ¿sí? Y también es peligroso, pero tiene olor. En realidad el gas en sí no tiene olor, pero las empresas le agregan un componente que genera olor para que cuando exista una pérdida la gente lo perciba. Bueno, eso es el gas. Pero por otro lado está el monóxido de carbono que se genera por un mal funcionamiento de estos productos. Ese gas, que se llama monóxido de carbono, difunde en el ambiente mucho más que el oxígeno. ¿Y si por qué lo llamamos un enemigo silencioso? Porque no tiene olor, no tiene color, no tiene sabor y no es irritante. No es un gas que te va a producir a vos tos o que te va a empezar a sentir que te molesta la garganta o que lo podés percibir con la nariz o con la boca. No tiene ninguna de esas características. Entonces, por eso lo llamamos que es un enemigo silencioso. Y te va intoxicando de a poco, ¿sí? Usted cualquier cosa me interrumpen y me frenan con alguna pregunta, no hay ningún problema, ¿sí? Es silencioso y te va intoxicando de a poco. Entonces tenemos personas que se han intoxicado durante varios días, varias semanas o varios meses y que van teniendo síntomas a lo largo del tiempo y que además de eso se camufla bastante con otras enfermedades, decimos nosotros. Porque imagínate que la intoxicación con monóxido de carbono te empieza a dar dolor abdominal, te empieza a dar vómitos, te empieza a dar a veces dolor de pecho, pero muchas veces la gente ¿con qué lo confunden? Con algo que comió, que le cayó mal. Entonces empiezan a vomitar o tener dolor de cabeza, se toman un analgésico pensando que el dolor de cabeza es por un día agitado de trabajo, por ejemplo, Claro. o muchas veces hasta los mismos profesionales dicen me duele la cabeza durante mucho tiempo, y no lo pensamos como profesionales de la salud también. Inclusive una de las médicas toxicólogas más nombradas en nuestra provincia de Córdoba, ella dice, hay que volver a la medicina tradicional, a la medicina antigua, donde revisamos al paciente y lo analizamos desde la punta del pelo hasta la punta de los pies, porque no nos tomamos el tiempito para preguntar en estos momentos de invierno si puede que dentro de su hogar exista algún artefacto de estos que funcione mal. Y se los medica durante mucho tiempo como sinusitis, por el dolor de cabeza, y no percibimos que el paciente puede tener una intoxicación con monóxido de carbono. Por eso es que es importante, ante la sospecha, poder hacer el diagnóstico preciso. Se caracteriza también por ser una enfermedad grupal, o sea, por ejemplo, dentro de la misma familia, tener varios integrantes con los mismos síntomas. Entonces también a veces se confunde, pues dice, pucha, comimos una comida, algo nos cayó mal y nos hizo mal a todos, pero es muy raro que todos estén con vómito, con dolor de cabeza, sin fiebre, porque en general no produce fiebre, porque es una intoxicación, no es una infección, y no nos damos cuenta entonces de que estamos sufriendo una intoxicación. ¿Por qué decimos que han aumentado la cantidad de eventos dentro de los domicilios?
porque había bajado muchísimo la tasa de intoxicación con monóxido, porque antiguamente la gente, o sea, cuando hace frío, digamos, uno tiende a calefaccionar el hogar, es una cuestión lógica, Claro. natural. Y usaban mucho los braseros antes, ¿sí? Los braseros es poner leña o carbón en un recipiente, que es brasero, o en una olla, suelen usar algunas personas, y eso lo meten dentro del hogar. Pero el problema es que duermen con eso prendido. Y así sea una brasita muy chiquitita que quede prendida y que se vaya consumiendo, eso va generando monóxido de carbono. Con el paso de las horas, ese monóxido va generando, además de estos síntomas que nombraba anteriormente, otras veces genera dolor de cabeza solo y la gente se toma un analgésico y se acuesta a dormir, lo cual puede ser totalmente letal porque durante esas horas de sueño siguen inhalando monóxido de carbono y al otro día amanecen muertos. Por eso es que lo llamamos como un enemigo silencioso. ¿Mm? Claro. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, sí, Ujú. perfecto. Perfectamente. Bueno, entonces, lo que recomendamos bueno, por estas cuestiones también de unas cuestiones económicas, ¿no es cierto? En donde la luz es cara, como para comprarse una estufa eléctrica, un caloventor, el gas está caro, como para prender un calefactor. Muchas veces la gente va a lo que tiene más barato y es el trozo de leña que puede encontrar quizás en un campo cercano. Entonces, eso usan para calefaccionar. Prenden los troncos y se acuestan a dormir. Entonces, si no queda otra opción para calefaccionar la vivienda con los braseros o con los hogares a leña, siempre tener la precaución de terminar de calefaccionar y no acostarse a dormir, sacar eso afuera de la casa. Lo sacan, ¿sí? Y sacan toda la leña, todo lo que quede, así sea como le decía, una pequeña brasita, y siempre dejar una endija de una ventana, aunque sea 5 o 10 centímetros abierta, para que circule un poco más el aire, ingrese oxígeno y vaya saliendo el monóxido de carbono que quedó dentro del hogar. Es muy importante tener estas precauciones porque ha pasado gente que ha amanecido en la cama, muerta, y no haber sabido por qué, y era justamente por monóxido de carbono. Entonces es muy importante no solamente sacar, sino la ventilación, aunque sea un poco de ventilada la casa, un poquitito, aunque sea para por las dudas. Ujú. Siempre, siempre una endija de la ventana abierta para que circule el aire, no dejar los braseros dentro del hogar, tampoco, bueno, verificar, como decía, los artefactos estos de gas que uno puede tener en la cocina, que tengan una llama azul. Todos estos artefactos tienen que ser revisados cada 6 meses o cada un año para ver que funcionen correctamente. Por ejemplo, antes era muy común, ahora ya creo que tengo entendido que está prohibido los calefones dentro de los baños. Antes se los ponía dentro de los baños. Bueno, Sí. eso también era muy peligroso porque generaba el monóxido de carbono que quedaba en el baño y cuando la persona se terminaba de bañar, salían y se desmayaba. En el caso de tener hogares, por ejemplo, hogares a leña y los calefactores mismos también que tienen tiro balanceado, verificar también la salida, porque muchas veces uno se descuida y a lo mejor puede que entre tierra o que, por ejemplo, una paloma o algún pájaro haga nido dentro de esos lugares y eso dificulta después la salida de los gases y todos esos gases se vuelven y quedan dentro del hogar. También hay una cosa que hacemos muy a menudo, no sé si por allá también es costumbre, es poner en marcha los vehículos para que se calienten dentro de los garajes, dentro de los garajes Ah, con las sí, puertas cerradas, sí, a que veces hacen también por eso. una cuestión de bueno, por una cuestión muchas veces de seguridad, ponemos en marcha el auto y recién abrimos la puerta cuando salimos, ¿no? Por esto también de la inseguridad. Ese auto que está funcionando durante 15 minutos, 20 minutos, hasta que uno decide salir, genera dentro del ambiente mucho monóxido de carbono, que también puede ser muy peligroso para la salud. Y hay algunas profesiones, sobre todo los que trabajan en vehículos, como por ejemplo los camioneros, por ejemplo, nosotros mismos en la ambulancia, policías, taxistas, que muchas veces tienen que estar esperando al aire libre y se encierran dentro del vehículo y lo ponen en marcha para poner la calefacción y estar calentito dentro del auto. Bueno, muchas veces también eso, si el vehículo no funciona correctamente, puede que los gases esos, en vez de tirarlos por el caño de escape, lo tire para adentro del vehículo. Y la persona se puede quedar dormida sin darse cuenta y morir dentro de ese mismo lugar. ¿Mm? Guau, hay que tener muchas cosas en cuenta. Tenés mucha razón, eso de los autos, mucha gente lo sigue haciendo, pero más de todo es por la inseguridad, porque hoy abrís el portón, ya nada más que con abrirlo a veces ya te roban, imagínate tratando de calentar el auto, pero
capaz hacerlo, pero con ventilación, pero la mayoría de esos lugares no tienen ventilación, ese es el tema. Exactamente, por una Claro. cuestión de seguridad. Ahora, dentro, digamos, de un hogar, hay determinadas personas que tienen más riesgo que otras. Primero, bueno, los niños. Los niños, y más, mientras más chiquititos son, más riesgo tienen. Y a veces no nos damos cuenta porque el bebé chiquitito de meses, por ejemplo, lo único que puede hacer es llorar, y estar irritable, irritable, irritable. Y no nos damos cuenta porque pensamos que es otra cosa, pensamos que puede ser un dolor de panza, pensamos que puede tener otros síntomas y la irritabilidad en un bebé pequeñito puede ser un síntoma de intoxicación con monóxido. Podemos verle la piel, por ejemplo, el paciente intoxicado con monóxido tiene un color rojo, o sea, está como muy rubicundo, Ah, sí. pletórico, dicen algunos. Eso es muy común de ver un color rojo cereza. Por eso decimos de que hay que revisarlo de completo al paciente. Después, cuando va pasando el tiempo y la intoxicación cada vez mayor, el color va cambiando, del rosado pasa al azulado y del azulado al morado. Pero a veces lo vemos muy rubicundo. Y el bebé chiquitito, como tiene, por una cuestión fisiológica, mayor cantidad de respiraciones que un adulto, ¿sí? Si un adulto normalmente respira 14, 16 veces por minuto, un bebé muy pequeño puede respirar hasta 20 o 30 respiraciones por minuto. Entonces, mientras más frecuente es la respiración, mayor es la cantidad de monóxido de carbono que ingresa. También en la mujer embarazada, sumamente peligroso. ¿Por qué? Porque la sangre del bebé tiene una hemoglobina que es diferente a la nuestra, digamos. Se llama hemoglobina fetal y tiene mucha más afinidad por unirse con el monóxido de carbono que con el oxígeno. Ah, ¿Ustedes saben qué es lo que es la hemoglobina, digamos? sí. Ujú. Sí, 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 sí. sí, 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 Bueno, por la supuesto. Sí. hemoglobina. Bueno, o sea, dentro del glóbulo rojo está la hemoglobina y la hemoglobina sirve para unirse con el oxígeno y transportarlo por todos los tejidos. Pero ante una molécula de monóxido, la hemoglobina esa va a preferir unirse con el monóxido y no con el oxígeno. Y mucho más la hemoglobina fetal. Se dice que la hemoglobina fetal tiene hasta 300 veces más afinidad por el monóxido que por el oxígeno. Mm. Entonces también la mujer embarazada se convierte en un riesgo. Las personas grandes, los ancianos y también aquellos pacientes que tengan patologías cardíacos respiratorias, porque de por sí ya tienen sus afecciones pulmonares o cardíacas y oxigenan mucho menos que una persona sana, también son de mayor riesgo. Y las personas que fuman ya tienen de por sí una cierta cantidad de monóxido de carbono en su sangre, más que cualquier un fumador. Entonces, tener cuidado también porque con pequeñas exposiciones, la persona fumadora puede tener más graves las intoxicaciones con monóxido de carbono. Mira qué Hay un detalle. aparatito que... ¿ah? Qué detalle, no lo sabía eso, que el Sí. tema de que las personas que fuman lo tienen adentro del cuerpo y la pequeña inhalación puede ser fatal, mientras que el que no fuma no. Bien, claro, hay una molécula que se dosa para determinar si la persona está intoxicada o no con monóxido de carbono que se llama carboxihemoglobina. Que esa hemoglobina, digamos, nosotros la podemos dosar en sangre para hacer el diagnóstico definitivo, si la persona está o no intoxicada. Gases En en el sangre. fumador, por más que no tenga exposición a los monóxido de carbono, ya de por sí tiene una cierta cantidad, entre un 5 y un 7% de monóxido de carbono en sangre. Claro. Sí, 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 Ujú. se entendió perfecto. La O verdad sea que que es impresionante. peligroso. La verdad, como vos decís, Bueno, es letal y silencioso en serio, porque no te das cuenta. Hay un montón de casos que... Acá en Buenos Aires, te ujú. digo, hace poco, creo que fue hace 10 15 días que hizo muchísimo frío, hizo 1 grado a la mañana, 0 grado a la noche. Hubo 2 casos de muertes, como vos decís, murieron durmiendo por inhalación de monóxido de carbono. Hubo Claro. ya 2 casos, Sí. una semana que fue frío, y sin contar que hubo incendios también, hubo varios incendios por ese tema también. Así que es muy Bueno, peligroso. en el caso de los incendios, todavía es mucho más peligroso. Por eso, pues nosotros, digamos, cuando entramos a un hogar, entramos con el equipo autónomo. Porque en el caso del incendio no solamente vamos a tener monóxido de carbono, porque se queman distintos componentes de una casa, se quema plástico, se quema tergopol, se quema un montón de cosas, y esos también pueden generar otros gases que son inclusive más peligrosos que el monóxido, como por ejemplo el cianuro, el sulfuro, que también son muy peligrosos. Entonces, también incluye dentro de esta charla la prevención de los incendios, donde uno calefacciona los hogares, por ejemplo, en el caso que me tocó la semana pasada, un señor mayor que vivía solo,
se levantó al baño y sin querer corrió la estufa eléctrica que lo estaba calefaccionando. Y la estufa, en vez de quedar mirando para el frente, quedó mirando para un sillón. Ese sillón fue levantando temperatura con el paso de los minutos, de las horas, y ahí fue cuando empezó el fuego. Entonces lo encontraron por casualidad, porque un poco más ya era muy grave para el paciente porque no había podido salir de su hogar. Inclusive hay que tener en cuenta que a veces uno piensa que se siente mejor, o sea, sale a lo mejor del lugar donde estaba ese humo o el monóxido y dice, no, bueno, ya está, ya me siento bien. Y al rato vuelven a aparecer los síntomas. Por eso, ante la presencia de síntomas, el único tratamiento válido es la colocación de oxígeno, ¿sí? El oxígeno medicinal, porque el oxígeno del aire que nosotros respiramos tiene un 21% de oxígeno. ¿Qué necesitamos nosotros para tratar el intoxicado? Poner una mascarita con oxígeno y darle el oxígeno al 100%, o sea, no al 21%, sino al 100%. Entonces, en ese caso, al ser mayor la cantidad de oxígeno que la persona está inhalando, va a ir reemplazando todas las moléculas de monóxido de carbono que están unidas a la hemoglobina y la va reemplazando por oxígeno, para que no produzca lo que se llama hipoxia tisular, o sea, toxicidad tisular en los distintos tejidos. Por eso es muy importante que la persona concurra al médico. No es que tenga un dolor de cabeza, vómito, bueno, vayan, que le hagan el diagnóstico, porque a veces puede ser muy peligroso con el paso de los días. Inclusive se ha descrito, en el caso del monóxido de carbono, un síndrome neurológico tardío, o sea, después de la exposición, entre 4 y 40 días posteriores, este síndrome neurológico tardío muchas veces nos confunde con problemas psicológicos, porque la persona puede tener trastornos de la personalidad, puede tener malos comportamientos, y lo mandan al psicólogo, y en realidad era por esa intoxicación que había tenido anteriormente. O sea que es realmente un enemigo bastante peligroso para nosotros, ¿no? Wow. Terrible, la verdad que terrible ese tema, después de 4 hasta 40 días tener consecuencias neurológicas, la verdad es terrible. O sea que cuando uno realmente tiene dolor de cabeza o ese tipo de cosas que no sabe qué es, o hay que ir siempre al médico a concurrir porque capaz es una alerta de que algo está pasando en ese hogar o que hay alguna pérdida de gas. Y es algo silencioso que uno no... En esas personas que te nombraba, que de 4 a 40 días después que pueden tener este síndrome neurológico tardío, se le han hecho tomografía y se ven como pequeños infartitos, o sea, áreas del cerebro que no han recibido irrigación y que son áreas que se murieron del cerebro. Entonces, realmente es peligroso. Hay un dato que ahora, por ejemplo, me tocó también el otro día, con esto de la pandemia, uno de los aparatos que más se vendió de medicina ha sido el oxímetro de pulso, donde uno se pone en el dedo, ¿sí? Se pone en el dedo y controla dos cosas, la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno. Y muchas personas interpretan que tener una saturación de oxígeno normal es, digamos, nos inhabilita el diagnóstico de intoxicación con monóxido. Ojo con eso, ¿por qué? ¿Y por qué lo nombro? Porque justamente me ha tocado. Dice, no, pero no puede ser que esté intoxicado con monóxido si saturo bien. Inclusive hasta profesionales de la salud en algunas guardias te miden el oxígeno en un intoxicado con monóxido. Y ese valor normal, que normalmente oscila entre el 98 y el 99% de saturación de oxígeno, puede ser erróneo porque ese aparatito no discrimina la hemoglobina con oxígeno de la hemoglobina con monóxido. O sea, te la mide igual. Vos podés tener el 99% y ese 99% ser monóxido de carbono, ¿sí? Entonces, ojo con ese aparatito que hoy en día está instalado en muchas casas, que no nos saca del diagnóstico de intoxicación con monóxido, ¿sí? Podemos tener saturación normal y tener una intoxicación leve, moderada o inclusive severa con monóxido de carbono. Qué perfecto, la verdad que impresionante lo que estás diciendo, porque yo también, uno dice, tengo oxígeno, ya estoy bien, saturé bien, no, entonces no tengo una intoxicación, pero no distingue ese aparatito. Hoy es muy común en casi todas las casas con el tema de la pandemia, todos tienen. Yo no tengo, pero hay un montón de gente que tiene y que está todo el tiempo midiéndose el oxígeno, pero por lo que estás diciendo, eso no sirve para el tema del monóxido de carbono. Por eso lo traigo a colación, porque nos ha tocado y nos ha pasado y hemos visto que obviamente la pandemia generó muchos cambios en la humanidad. Bueno, uno de ellos es que en muchas casas hoy tengan un oxímetro de pulso que se los compraban para controlarse y bueno, también es importante tener en cuenta eso. Otro caso también que nos tocó, pero nos tocó en verano, en época de verano, en una carnicería en donde dos empleados se quedaron a dormir porque hacían jornada extendida, pero les daban un ratito para dormir
y como se había cortado la luz, conectaron un equipo electrógeno dentro del mismo comercio, ¿sí? Esos equipos electrógenos generan también combustión, si bien no son a gas, por ejemplo, sino que son más bien a combustión llevan nafta. Todo ese material que se fue quemando de ese combustible quedó dentro del comercio. Bueno, cuando nosotros llegamos, los dos estaban con muchos síntomas y bueno, lo que primero preguntamos qué había pasado, porque dos personas intoxicadas, que no nos daba el cuadro, falta de aire, dolor de pecho, inclusive uno llegó al extremo porque tenía convulsiones, que sería como lo más complicado ya anterior a la muerte. Y bueno, cuando indagamos, habían colocado el grupo electrógeno dentro del comercio. Entonces, eso los produjo una intoxicación con monóxido de carbono. También es un dato a tener en cuenta. Bueno, esto todo, la verdad que nos dejaste en silencio, estamos todos escuchándote todas las consecuencias y todo lo que puede pasar con este tema. A mí, por lo menos, no sé qué les pasa a ustedes, pero a mí me dejaste impactada con todos los datos que dio, que uno no le da importancia, este tema del dolor de cabeza, y mucha gente te dice, tengo dolor de cabeza, náuseas, voy al médico, no, estoy bien, no tengo nada, y siguen con el dolor y capaz es otra cosa, es lo que vos decís ahí, capaz alguna pérdida en la casa o en el lugar donde trabajan que puede pasar. Y esto para establecer el oxígeno en sangre, ese aparatito, Sí, nos dejó impactados a todos, ¿viste? el saturómetro. Claro, Sí. por eso. A veces es muy difícil el diagnóstico, inclusive para nosotros como profesionales de la salud, si no lo pensamos, no lo vamos a diagnosticar nunca. Otro dato que te doy también, que me acuerdo ahora en este momento, las mascotas, ¿sí? Cuando hay Justo. antecedentes de muerte de una mascota dentro de un hogar, por ejemplo, algún pájaro, o un gatito o un perrito, también las mascotas pasa lo mismo que en el bebé chiquitito. Las mascotas generalmente tienen más frecuencias respiratorias que una persona como nosotros. Entonces, la muerte de una mascota de causas inaparentes, también ante un paciente donde tengamos dolor de cabeza y los síntomas de esto, preguntemos, ¿no se te ha muerto ninguna mascota dentro de la casa? Porque también es un dato a tener en cuenta, que nos permite Mira. hacer el diagnóstico. Buen dato, la verdad que todos los datos que diste nos dejaste a todos, acá estamos. Sí, es verdad, eso de los animales ha pasado, que hay gente que se le muere, o el gato se siente mal, o el perro, o les pasa algo, muere y no se sabe bien qué es, y en realidad ellos fueron los primeros, como siempre los animales sienten todo antes que nosotros, ¿no? A veces, eso tenés mucha razón. Bueno, diste un montón de tips, nos dejaste. Muchos vómitos también los animales. ¿Cómo? Los animales también pueden tener muchos vómitos, también, a veces los llevan al veterinario, le ponen una medicación igual que nosotros, que los seres humanos, y después terminan muriendo y no saben de qué. Pero también es como sumar cosas, ¿no? Decir, bueno, me duele la cabeza, tengo abdominal, tengo vómitos, se me murió el perro, mi hijo también le duele la cabeza. Bueno, abramos los ojos en eso. Para eso se trata de este tipo de charlas que gracias a ustedes que nos permiten llegar a los hogares, porque sin la difusión de ustedes, por ahí sería imposible que nosotros lleguemos a todas las casas, a todos los hogares. Entonces, uno está muy agradecido con los medios como ustedes, porque si bien, digamos, la cantidad de muertes, o sea, la cantidad de accidentes puede que haya aumentado, pero la cantidad de muertes por ahí ha disminuido, pero que gracias a la difusión que ustedes nos permiten hacer y poder llegar con las recomendaciones y con las prevenciones a las distintas casas, ¿no? Claro, bueno, gracias. Vos sabés que este programa te deja siempre, tenés las puertas abiertas para hablar lo que querés. A veces tratamos de que estés, yo siempre te digo que trato de que estés una vez por mes, a veces es un poco más largo porque se complican, pero los temas que das son muy interesantes y dejan muchas cosas buenas en la gente para que empiece a entender qué es esto, por ejemplo en este caso, como otros casos que hablaste, pero hoy dejaste un montón de tips para tener en cuenta y sabés que el próximo capítulo siempre está abierto el micrófono y las puertas de este programa para vos, aquí en Radio Sónica también, así que aparte explicás muy bien que eso es importante para la gente, porque la gente necesita ese tipo de explicación como las das vos, o sea, sencilla, que entienda el que está escuchando, mira, me puede pasar esto, no, que eso es lo importante. Es muy bueno eso. Vos sabés que este programa llega a todos lados y te digo, con este tema hemos recibido preguntas de, no sé, de España, de Londres. Tengo uno que me preguntó de Londres, ¿y qué? Por eso llega a todos lados y todo el mundo te entiende lo que estás diciendo y eso está bueno. Gracias, Lucas. Sí, yo Gracias. creo que, bueno,
creo que tratar de comunicar de la mejor manera posible y de la forma más fácil, traduciendo lo que son cuestiones académicas y científicas, pero traduciéndolo para que la mayoría de gente lo pueda entender. Yo creo que no sirve de nada darle una explicación científica de qué es lo que es el monóxido, cómo se une y todo lo demás, Claro. porque la verdad que eso a la gente no le sirve. No. Entonces, sí tener en cuenta todas estas medidas de prevención y de precaución. En caso de que uno sospeche que alguien está, por ejemplo, un familiar, que uno lo llama por teléfono, que no lo atiende, que va a la casa, que la puerta está cerrada, si uno tiene que entrar a sacar a alguien, como última recomendación, siempre hacerlo de manera agachada por debajo, porque el monóxido se va para arriba, porque es un gas, digamos, va a quedar en la parte más alta. Ir por debajo, como hacemos los bomberos, bien agachaditos, abrir todo lo que más pueda a su paso, todo lo que sea ventanas y todo, porque a veces nos encontramos con la persona en el baño, tirada o en la pieza, a veces tiene signos vitales y tenemos que sacarla. Nunca reanimar a una persona adentro, ni quedarse esperando a llamar por teléfono una emergencia adentro, sino ventilar y tratar de sacarla fuera de ese lugar. También es muy importante cuando uno va a hacer un rescate, no convertirse en una segunda víctima, ¿no? Buenísimo. Bueno, muchas gracias por todos tus consejos, Lucas. Un placer tenerte acá en el próximo capítulo. Siempre sos bienvenido y sabes que el micrófono y este programa está abierto para vos. Muchísimas gracias por todo lo que dijiste y nos vemos en otro próximo capítulo que vas a estar. Claro que sí. Muchas gracias y con mucho gusto. Gracias. Un beso. Gracias por todo. Chao. Gracias a ustedes. Bueno, nos vamos a un corte, hermosa la entrevista y ya volvemos. Gracias.